Panorama internacional encima y la tenemos a Juana de los Santos, super horario, ¿eh? Hoy venimos de primera. Así que le vamos a decir muy pero muy buenos días a la señora licenciada Juana de los Santos y todo el panorama internacional. Buen día Juana, ¿cómo estás? Un gusto. Muy buenos días para vos, Carlos, y para toda la audiencia. Y bueno, esta semana es una semana histórica, Carlos, porque se ha realizado ni más ni menos que la visita del presidente Donald Trump junto a una comitiva en donde estuvo incluido Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, por supuesto, altos CEOs y altos empresarios de los Estados Unidos, de corporaciones de los Estados Unidos. Estamos hablando específicamente de Elon Musk, entre otros. Eh, y la realidad, Carlos, es que ha sido una visita muy esperada, una visita que fue pospuesta, estaba prevista para el mes de marzo y, por supuesto, con todo el panorama de Medio Oriente, con toda la situación de Irán, esta visita fue pospuesta y se realizó, por supuesto, el día 13 de mayo, duró solamente 48 horas y por cuestiones de seguridad, el presidente la circunscribió a la ciudad de Pekín. A ver, ¿cómo podemos calificar la visita? Pudimos leer muchísimos, a muchísimos analistas dar un diferente panorama. Algunos dicen que el gobierno chino ratificó o no ratificó algunas cosas, que hubo una narrativa diferente a la hora de presentar las conclusiones. El gobierno norteamericano, ambos gobiernos la calificaron como muy positivo, este encuentro, que eso es algo muy importante, y por supuesto, a ver, no nos tenemos que olvidar de esto. Hemos visto un despliegue fantástico, fabuloso. Donald Trump ha sido recibido con todos los honores, ha sido recibido con muchísima calidez por parte del pueblo chino, en una visita, en una alta visita protocolar. Yo creo que desde el punto de vista protocolar, el gobierno de China ha cuidado hasta el último detalle. Hemos visto, por supuesto, cómo ha sido el recorrido, Carlos, que ha incluido, por ejemplo, el Gran Salón del Pueblo, que es en donde se han llevado a cabo ceremonias y reuniones, se ha llevado a cabo en ese lugar la visita bilateral. Después pudimos ver escenas, por supuesto, de un banquete, de un gran banquete con un brindis. Y vimos también una visita al Templo del Cielo. Esta es una visita sumamente significativa que tenemos como referencia a la visita del presidente Ford al Templo del Cielo. Y a ver, ¿qué ocurre desde la simbología china con este lugar, que es muy importante? Es el lugar a donde iban los emperadores chinos a orar por una buena cosecha, o sea que tiene un simbolismo de prosperidad y de abundancia. Y el gobierno chino, con esta visita, invitando a Donald Trump a visitar el templo chino, de algún modo lo que ha querido manifestar es que espera que las relaciones de ambos países sean prósperas y abundantes, o sea, que puedan seguir siendo buenos socios económicos. También, bueno, se ha realizado una visita a un lugar llamado Songjiang, en donde es un complejo de liderazgo chino, y el presidente Trump, luego de 48 horas, retornó a los Estados Unidos junto con toda su comitiva. A ver, vamos a primero catalogar algunas notas de color. La nota de color sin duda la dio el secretario de Estado Marco Rubio, Carlos, porque Marco Rubio está sancionado por el régimen chino. Entonces muchos nos preguntamos qué sucedió, cómo hizo Marco Rubio para poder ingresar a China. Y lo que trascendió es que se recurrió a un viejo artilugio del régimen chino de anotar su nombre en forma equivocada para que Marco Rubio pudiera ingresar. Ha sido un gesto diplomático por parte del gobierno chino y de algún modo lo que expresó este eje es que querían que la visita protocolar se realizara y que por supuesto también la reunión bilateral pudiera llevarse a cabo. A ver, poniendo en contexto, a mí me parece muy importante contarle a la audiencia, Carlos, que esto es lo que me parece mucho más interesante, son las
preliminares de este encuentro y entender cuál es el verdadero marco de este encuentro, porque estamos hablando de dos países que hoy, de dos potencias que hoy por hoy las podemos catalogar de adversarias, algunos las catalogan de adversarias. Y, a ver, hubieron resultados positivos en este encuentro. Los temas centrales de la discusión, digamos, por supuesto, giraron en torno a el intercambio económico, a la economía y a ciertos conflictos que están dando vuelta, pero hay que tomar un poco en vista cuáles son las preliminares. Vamos a abordar primero lo que se conversó en este encuentro bilateral. China, de acuerdo a lo que el gobierno norteamericano se comprometió a reanudar las compras de agricultura, agricultores norteamericanos. Recordemos que este año estuvo marcado por una crisis muy significativa, sobre todo en el recorte en compra de granos de soja a los agricultores norteamericanos. Ustedes recuerdan que acá hubo como un cierto tironeo con Argentina porque China eligió comprarle soja a los sojeros argentinos y esto produjo un poco de malestar entre los agricultores norteamericanos que por supuesto iniciaron una campaña interna en el momento en donde el presidente Milei, por ejemplo, estaba discutiendo el préstamo del swap por parte del Tesoro norteamericano. Este lobby fue muy fuerte, también se sumó el lobby histórico del beef, de la carne, y de algún modo lo que nos muestra es que, por supuesto, la relación con China está un poco en el medio en estos temas económicos con el gobierno norteamericano. Pero bueno, para los Estados Unidos es muy importante que el gobierno chino reanude la compra de soja a sus agricultores. También se habló de compras a Boeing, a la empresa Boeing, se habló de la compra de 200 aeronaves y, por supuesto, el tema más crítico tiene que ver un poco con Irán, que también entró en discusión, es muy importante este tema, y ha ligado un poco al tema compra de energía, compra de petróleo por parte de China. ¿Por qué? Porque hasta ahora Irán le vendía el 90% de su producción de petróleo a China, por supuesto con precios irrisorios, porque el petróleo iraní estaba sancionado. Entonces, realmente para China era una ventaja muy grande comprar el petróleo iraní a este precio. A ver, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? A cambio, entre otras cosas, de lavar, digamos, estos fondos en Hong Kong, a cambio de entregar partes para el programa de drones iraní, que por supuesto recordemos lo dañinos que es este programa de drones y recordemos que estos drones han llegado inclusive a manos rusas para ser utilizados en la guerra de Ucrania. Entonces, a ver, ¿qué se conversó en este sentido? Dice el gobierno norteamericano que China se comprometió a dejar de ayudar a Irán, sobre todo en materia militar. También esta semana hubo novedades, Carlos, porque en algunos barcos que intentaron llegar a puertos iraníes, que por supuesto están sufriendo bloqueo norteamericano, se detectaron barcos que provenían de China con algún tipo de material que podía ser de uso militar o de uso dual en sus bodegas, por ejemplo, algún tipo de combustible o algo que se utilice en misiles balísticos iraníes. Entonces, muy importante el planteo norteamericano de pedir que por favor se deje de ayudar al gobierno, al remanente de lo que queda del régimen iraní con el envío de este tipo de materiales militares. En algo que sí comenta el gobierno norteamericano, Carlos, es que ambos gobiernos coincidieron en que Irán no puede tener ni fabricar un arma nuclear. Esto aparentemente ha sido un punto de consenso y un punto de compromiso
para evitar que Irán de algún modo llegue a desarrollar un arma nuclear. Veremos cómo se va cumpliendo todo esto. También, de acuerdo al gobierno norteamericano, China se comprometió a comprarle gas y petróleo a los Estados Unidos, que está siendo uno de los principales exportadores, creo que es el principal, ya podemos hablar del principal exportador de gas y petróleo en toda esta situación, por supuesto, que acontece en Medio Oriente y con la crisis del Estrecho de Hormuz. Por parte de China, Carlos, es muy importante decir que China le transmitió a Estados Unidos el pedido de no militarizar el estrecho de Hormuz y, por supuesto, China coincidió en que Irán no puede cobrar un canon o no puede cobrar a embarcaciones por atravesar el estrecho de Hormuz, que por supuesto es un estrecho de aguas internacionales, o sea, no tiene derecho a realizar ese tipo de actividad. También, Carlos, y quizá el punto más crítico, y creo que es la parte en donde nosotros tenemos que explicar un poco a nuestra audiencia, tema Taiwán. El tema Taiwán es absolutamente crítico, es la línea roja de seguridad nacional del gobierno chino, y tiene que ver con lo que China llama el reconocimiento internacional de una sola China, o sea, China lo que pide como línea roja a muchos países es que no reconozcan a Taiwán como un país soberano e independiente de China. A ver, ¿qué hace Estados Unidos desde hace mucho tiempo con este tema? Bueno, recurre a algo que se llama ambigüedad estratégica. ¿Por qué? Porque por un lado reconoce diplomáticamente la política de una sola China, o sea, no reconoce a Taiwán como un país independiente, pero por el otro lado, Carlos Acta, que es del año 1979, que se llama Taiwan Relations y que de algún modo sostiene la independencia de Taiwán. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace comprometiéndose a ayudar militarmente a Taiwán a que pueda crear una disuasión convencional con respecto a China y, por supuesto, se establece en carácter de socio. Hoy Taiwán y los Estados Unidos son importantes, sobre todo socio tecnológico, en el área de chips, sí, de chips, de microcomponentes de última generación. A ver, ¿qué podemos decir también, Carlos, acerca de las relaciones norteamericanas y chinas y de los principales problemas que hay en esta relación, que son muchísimos? Bueno, algunas ONGs norteamericanas y parte también del gobierno norteamericano han detectado que, por ejemplo, se han intentado realizar actividades de espionaje dentro del territorio norteamericano por parte de China. Hace poco, la semana pasada, tuvimos una novedad en un pueblo de California en donde se encontró que su alcaldesa o de algún modo estaba involucrada y podía ser considerada un agente chino. Es una situación completamente grave. Y también el tema de, a ver, robos de patentes, robo a través de espionaje. Recordemos también lo que ocurrió con el tema de las universidades de Estados Unidos y cómo Donald Trump tuvo que intervenir y regular el tema del otorgamiento de visas estudiantiles en los Estados Unidos, porque la realidad es que lo que empezaron a notar es que muchísimos miembros del Partido Comunista Chino, algunos militares con rango militar, lograban inclusive pasar como alumnos en programas universidades de primera línea norteamericana y en algunos casos realizaban actividades de espionaje. Entonces, el gobierno de Donald Trump ha decidido frenar con esto. Otro punto importante, Carlos, ha sido el tema del fentanilo. Se sabe que este precursor que mata, que es la primera causa de muerte entre adultos norteamericanos, digamos, de no muerte natural, ocurre en los Estados Unidos porque de algún modo China logra que esta sustancia, el fentanilo,
llegue inclusive hasta cárteles mexicanos y de algún modo se produce contaminación de drogas, de distintas sustancias, e ingresa en los Estados Unidos. Bueno, muy peligroso esto. El fentanilo ilegal tiene una capacidad de matar que es descomunal, por supuesto, y puede ser, creo que Estados Unidos ya lo considera, Carlos, como la utilización del fentanilo casi como un acto terrorista, porque con una pequeña cantidad se puede matar a muchísima gente. Entonces, tema fentanilo es un tema crítico, tema de lo que tiene que ver también, Carlos, no me quiero olvidar ningún tema, lo estoy repasando mentalmente. Otro tema importante que me parece que es fundamental para entender, lo que fue la escalada de aranceles, la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China, que por supuesto ocurrió en los últimos meses y tuvo momentos de apaciguamiento y momentos de escalada. A ver, tema crítico, minerales críticos. ¿Por qué? Porque China procesa el 90% de los minerales críticos del mundo. Y estos minerales, recuerden ustedes que son fundamentales para el área de defensa y para el área de la tecnología en distintos, en toda la cadena de producción. Entonces, China, ¿qué hizo hace unos meses? Intentó imponer una licencia en donde se arrogaba la potestad de poder controlar todos los minerales críticos y decidir quién podía importar y quién no podía importar. Estados Unidos, por supuesto, elevó una queja por esto y también, de algún modo, mostró una contrapartida tratando de, digamos, poner un pie en lo que son semiconductores críticos, sobre todo los que se utilizan para inteligencia artificial, y por supuesto el Departamento del Tesoro realizó lo que se llamaría algún tipo de prohibición para que se le vendan determinados semiconductores. Todos estos, Carlos, están arriba de la mesa de discusión entre los Estados Unidos y China, y por supuesto va a ser materia de discusión en un próximo encuentro, en una próxima invitación que el presidente Donald Trump le hizo a Xi Jinping para justamente realizar una visita en los Estados Unidos. A ver, punto clave también, ¿qué pasa con los vecinos de China en este momento? Nosotros vimos que Trump, de regreso a los Estados Unidos en el Air Force One, realizó un llamado a la primera ministra japonesa para, de algún modo, contarle lo que fue el contenido de esta visita, los temas críticos que se trataron. ¿Y por qué? Porque Japón es el principal socio estratégico de los Estados Unidos en el Indo-Pacífico, en Asia. Por supuesto, también está Corea del Sur. Y hay que hablar de algo, Carlos, que a mí me parece que es muy importante también para que el público entienda, cuando nosotros hablamos del Indo-Pacífico, de qué tipo de conflicto estamos hablando. A ver, en el Indo-Pacífico, como nosotros dijimos, lo venimos repitiendo programa a programa, se produce, es el polo industrial del 70% de los bienes que se comercian en todo el planeta. Entonces, en todo lo que tiene que ver con el Mar de la China y las adyacencias del Mar de la China, hay como un tráfico comercial, por supuesto naval, crítico para todo el planeta. Por supuesto, los países de Indo-Pacífico en este momento están sumamente preocupados con lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, porque, por supuesto, ellos tienen una gran dependencia del petróleo y el gas que viene, por supuesto, de Medio Oriente. Es el punto de abastecimiento principal. Ahora bien, ¿qué pasa con el mar del sur de la China? Bueno, China prácticamente se arroga este mar como si fuera un mar interno y constantemente está amenazando y acosando a sus vecinos con distintos tipos de maniobras navales. En el caso, bueno, específicamente de Taiwán hay un acoso naval, pero también hay un acoso aéreo. Un país muy afectado, Carlos, de Filipinas. Y bueno, acá el problema
específico con el mar de la China del Sur es que, por supuesto, Estados Unidos está presente y realiza constantemente operaciones que se llaman FONOPS, que son operaciones de apertura naval para garantizar la libre navegación del mar del sur de la China. Pero este es el panorama que hoy existe en el Indo-Pacífico, un panorama muy tenso en donde China se arroga prácticamente como un mar interno, el mar del sur de la China, no reconoce ningún tipo de soberanía por parte de los países vecinos. Y por otro lado está el tema Taiwán, que recordemos que constantemente Taiwán está siendo acosada militarmente por China. Entonces, estos son los dos temas más críticos. ¿Qué pasa si un día China decide invadir militarmente Taiwán? Bueno, entra en guerra Japón con China, seguro, porque, por supuesto, su seguridad nacional se ve seriamente afectada. Recordemos que hay una distancia muy pequeña entre la última de las islas del archipiélago de Taiwán y Japón. Entonces, entrarían automáticamente en una guerra. Sería algo muy preocupante y, por supuesto, esto pondría en jaque también todo lo que tiene que ver con el comercio mundial, Carlos. No sé cuánto tiempo tengo, Carlos. Te Ya. pregunto para saber, 20, Sí. 28. Ya. Bueno, tuvimos también esta semana, Carlos, novedades con Cuba. Me parece que es algo como para mencionar muy importante. El jefe de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en La Habana con Raúl Rodríguez Castro, que es el nieto de Raúl Castro, y del Interior, Lázaro Álvarez Casas, y por supuesto con el jefe de la inteligencia cubana. Estados Unidos renovó su ofrecimiento de ayuda humanitaria en 100 millones de dólares a cambio de que Cuba comience a hacer algunos cambios de transición hacia una democracia. Cuba, por su parte, lo que dijo en esa reunión es que ellos no representan amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y, por supuesto, esta reunión tuvo una particularidad, que es que la CIA decidió hacerla pública. Hemos visto fotos de John Ratcliffe aterrizando en La Habana y haciendo públicas imágenes de esta reunión. Marco Rubio, por su parte, Carlos, lo que dijo es que Cuba es una seria amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, que está controlada por una empresa que se llama GAESA. Nosotros hemos hablado de esta empresa, este conglomerado manejado por militares cubanos que maneja aproximadamente un 40 o un 50% de la economía cubana, y Estados Unidos ha decidido aplicarle sanciones. Carlos, vamos a ver cómo se sigue en las próximas semanas desarrollando este tema de Cuba. Exacto, vos sabés que esto me recuerda un poquito a lo que pasa entre China y Estados Unidos-China, ¿no? A aquella guerra fría de los 50 entre Estados Unidos y Rusia y todo el ejido de la cortina de hierro. Y hoy es una guerra tibia, llamémosle, porque saben que hay muchos intereses en juego. Tanto los rusos como los norteamericanos lo saben y los intereses en juego son los capitales. Entonces, obviamente que siempre va a seguir la tensión para ver quién es el que tiene el ancho de espada en la mano, pero no creo que se llegue a una guerra. Eh, el tema que la duda que me cabe a mí es con los grupos demasiado, ¿cómo podríamos decir? Combativos o que tienen esa idea kamikaze, que son el pueblo musulmán, el cual no juzgo, pero obviamente a uno le gustaría que no fueran tan extremistas, ¿no? Y que realmente entiendan que hay un mundo civilizado donde todas las formas de gobierno, pensamientos, credos, religión, hay que respetarlos y que tendríamos que vivir un poco mejor. Pero también recuerdo que la palabra de Dios dice que habrá guerras y rumores de guerra, y esto se cumple. Y el avance de Go y Magó, que es China, sobre Occidente, también se está cumpliendo. Así que cuidemos las relaciones, cuidemos este mundo, pidamos para que la paz esté con nosotros, y que obviamente vivamos
libremente y en paz. Te mando un gran saludo, que tengas un excelente fin de semana. Como le digo a todos, abrigate porque la temperatura no es de la mejor, el tiempo tampoco, pero bueno, al mal tiempo buena cara. Pasémoslos lindo. Te agradezco mucho, Juana, un gran cariño y bueno, vamos a ir a una pequeña pausa ahora cuando vos terminas para entrevistar al doctor Trabulsi. Fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Un gran saludo para vos, para toda la audiencia, para Julio Montaron y para todas las repetidoras que repiten gentilmente este programa. Muchas gracias. No tenés por qué, nos vamos. Chau, chau.